Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la maternidad de cuates y por eso tenemos estas dos hermosas invitadas que son amigas de Cristian y mía. Y vamos a estar hablando sobre la maternidad de cuates. No te vayas, quédate. Aparte vamos a festejar con unas galletitas deliciosas. Quédate para que veas toda la receta y que van a quedar riquísimas. Buenísimas. Para este 14 de febrero. Y hoy nos acompaña, nos hace el honor de acompañarnos una amiga preciosa que no solamente conoce las leyes, también sabe sobre maternar, sobre trabajar, sobre ser esposa y sobre todo amiga. Entonces aquí tenemos a Ixchel, abogada y mamá. Y amiga. Muchas gracias por Bienvenida. invitarme. Gracias por Bienvenida. invitarme. Gracias. Tenerlas aquí. Y compartiendo este tema tan hermoso. Sí. Y bueno, también Juntas en tenemos... la maternidad de cuates. Y por aquí tenemos a Dani, que es una mujer que se mueve entre la maternidad y un mundo que exige mente fría, análisis profundo y una fortaleza que no siempre se ve acompañado de una realidad cruda. Porque Dani es criminalista y doctora en ciencias forenses. Oigan, lo tuve que leer, porque estaba muy complejo su especialidad. No estoy acostumbrada a que me digan doctora. Gracias por decirlo. Bienvenidas a las dos. Gracias, no, Son gracias, que queremos y admiramos mucho. Gracias, me siento muy feliz de que sientan que nuestra opinión es importante y que está interesante todo el tema de los cuates. Claro, darnos una voz en su programa es para nosotros un honor. Es muy padre que externemos estos temas para las mamás que están en proceso y ojalá podamos aportar un granito de arena para su mayor tranquilidad. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a festejar el Día de Amor y la Amistad creando. Vamos a realizar unas galletas que se llaman besos de nuez y yo creo que al final les vamos a dejar la receta para que pongan, si quieren copiar la receta, al final se los vamos a dejar por ahí en un mensajito. Y mientras, yo les voy a preguntar, voy a comenzar con Dani, ¿en qué momento te enteraste que venían cuates, Dani? Bueno, la verdad es que fue un proceso muy marcado porque fue a través de un tratamiento y entonces pues el ginecólogo nos lo llevaba así todo con calendario. Entonces fue inmediatamente después de saber que la prueba nos había dado positivo y ya después de tener el resultado pues ya fuimos a la primera cita que fue como a los 15 días de tener la prueba positiva. Fuimos a la consulta y ahí fue donde pues ya me hicieron el primer ultrasonido y ahí nos enteramos que eran dos. La verdad es que yo en cuanto me pasaron así el ultrasonido, supe, o sea, vi las dos bolsitas y dije son dos, o sea, y en mi mente así como que empecé a ponerme muy nerviosa y ya el doctor pues lo confirmó. O sea, nos dijo pues son dos, ¿no? Y ya en ese momento pues sí sientes así que empiezas a sudar frío. ¿Te lo esperabas? No me esperaba que fueran realmente dos, o sea, que sí hubiera fecundado, digamos, los dos óvulos, ¿no? Yo ya sabía que tenía, pues, dos óvulos maduros, pero pues es muy distinto a cuando ya te dicen de verdad, los dos, pues los dos se van a hacer. Que sea un hecho, ¿no? Sí. Sí. ¿Y tú, Ixchel, qué pensaste cuando te dijeron, oye, estás embarazada, pero no es uno, son dos? Pues no, amiguita, eran tres. Eran tres, aquí les cuento. Igual que Dani, yo no sabía, Dani, también para mí no fue ninguna sorpresa, porque igual estuve en un tratamiento y pues eran tres. Pero de una consulta a la siguiente, en el ultrasonido, me dijo la ginecóloga que es muy común que de un mes a otro, en alguna parte del procedimiento, del proceso del embarazo, algún no se absorba, que es muy normal. Entonces, bueno, ya volvió un poco la tranquilidad porque de haber sido tres, todo se hubiera complicado. Pero también no fue una sorpresa, fue algo que pues ya estábamos esperando y pues nos vino a cambiar la vida. Completamente. Bueno, pues ya tenemos la masa, esto debe de quedar más o menos así, firme, con la mantequilla y la harina, y entonces le vas a agregar la nuez al gusto. A mí me gusta con mucha nuez, ¿A mí también? a ustedes también. Qué rico, sí. Y vamos a que quede una mezcla homogénea. Pero cuéntame, Ixchel, ¿qué fue lo que más miedo te dio de este proceso, de esta noticia? ¿Cuáles fueron tus peores miedos en ese momento? Bueno, pues yo creo que es trillado porque todas las mamás primerizas que sabemos que ya tenemos un ser dentro de nosotros, el primer miedo es que todo salga bien, que nuestro bebé esté sano, que esté marchando todo como debe de ser. Pero realmente les he de confesar que yo me sentía muy confiada,
yo no tenía miedo, ¿pueden Sí, creerlo? sí. Lo que es no saber lo que te espera, porque ahora lo veo y digo, o sea, ¿qué me pasaba con la Qué mano? De ingenua. verdad, qué Sí. ingenua, porque yo no sentía miedo, me sentía al contrario, muy confiada, porque, bueno, mis hermanas mayores, yo soy de una familia numerosa de 4 hermanos, Ajá. y mis hermanas mayores son cuatas. Entonces yo decía, así como que pues si mi mamá pudo, Lo tenías un... claro una que yo voy a manera. poder, ¿no? Muy normalizado. O sea, y ahora digo, no, bueno, ¿en qué estaba pensando? O sea, no, bueno, tu mamá. Sí, no, bueno, ella, wow, 1000. Porque aparte primeriza. Primeriza. No, y Primeriza, aparte, no. les cuento que en esos tiempos, mis hermanos tienen 51 años, es más, su doctor, que ni siquiera era un ginecólogo en ese entonces, era un doctor general, le decía a mi mamá que había perdido la cuenta. O sea, le decía, maestra, es que esa panza no es del tiempo que usted me dice. Claro. ¿Qué les quiero decir? Que No él no sabía. sabía que eran gemelas. Claro, claro. Hasta que pasó el tiempo y mi mamá muy necia diciéndole, no, son tantas semanas, yo lo sé, ¿no? Entonces el doctor, ya por fin mis papás dieron permiso que les dieran, antes eran radiografías. Ya Ok. ven que eso pues influye Sí, negativamente en el bebé y por eso no querían hacer la radiografía. Pero pues ya pasó tanto el desfase del tiempo a la panza que pues aceptaron y se dieron cuenta que eran 2. Entonces yo decía, no, bueno, si en ese entonces, con las limitaciones médicas que había, sin tanta ayuda, sin tanta información, porque ustedes estarán de acuerdo que ahora es la era de la información. Sí. Entonces yo me sentía muy confiada y aparte decía, bueno, si mi mamá hace 50 años pudo, Todo. primeriza, y luego al año llega mi hermano, no, Tú dijiste pan comido. sí, Cualquier día. Está facilísimo. El que sigue. El que sigue. de verdad, yo decía, no, y si hubiera sido 3, pues yo también. No, bueno, no sentía miedo. O sea, la verdad es que ahora digo, qué equivocada estaba. Y bueno, tocando ese tema, Dani, ¿qué fue lo que nadie te dijo? Porque me imagino que, o sí tenías amigas que ya habían tenido, o personas cercanas, embarazos gemelares. No, en mi familia de hecho nadie es gemelo. O sea, ahí sí fue como la novedad, porque justamente como fue tratamiento, pues es algo que no está en la familia, ¿no? No está en los genes de nadie. Y entonces, pues sí fue como un proceso un poquito tal vez desinformado de lo que era tener gemelos, ¿no? Pero pues no, yo creo que todo bien. Todo bien, todo bien. Siguen vivos. Han sobrevivido. Sí, nos vimos el día de hoy. Lejos, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, por ejemplo, realmente yo no tenía como alguien cercano que hubiera estado embarazado recientemente. O sea, ninguna amiga había tenido, o ha tenido bebés, ni de mis primas que pues sí han tenido sus hijos, pero pues no son como tan cercanas como para platicar, ¿no? Sí, contrario. Oye, me ha pasado esto, ¿cómo va tu embarazo? O sea, no es como una plática que estuviera muy presente al momento que yo pues ya iba a tener a los bebés. Y por ejemplo, a mí sí me agarró muy en curva el tema de la lactancia. O sea, el día que nacieron yo ahí me enteré todo lo que... ¿Cómo crees? Todo, o sea, porque para mí fue un dolor horrible. Mi mamá tampoco no me había dicho nada sobre la lactancia, porque pues para ella fue como un poquito complicado el tema de la lactancia. De hecho, a mí no me dieron leche del pecho, entonces iba a solas, así a ciegas. O sea, ¿sí lactaste a los cuates? Sí, les di por 3 meses, pero pues sí, el primer día sí estuvo súper rudo. Sí, ya, y, yo recuerdo. y que también, pues ahora me doy cuenta y agradezco un poquito Claro. el contexto en el que nacieron, porque pues, realmente yo sí les debo mucho agradecimiento a las enfermeras, que en ese momento, porque aparte como era pandemia, tampoco podía estar mi mamá ahí. Mi mamá no estuvo, o sea, el día que nacieron Fueron las que pedían. Ajá, o sea, ella hace cuenta que estuvo ahí un ratito, pero ya cuando empezó como todo el tema, ya estaba pues el papá, y entonces ya mi mamá estaba afuera y éramos las enfermeras y yo, y pues Roger que no, Sí, realmente claro. no sabía Tampoco cómo- había lactancia, nada. pero No, o sea, estábamos así novatos Sí. totalmente. Y entonces, pues yo obviamente se me empezaron a llenar los pechos, y fue un proceso súper doloroso. Yo no sabía cómo extraer la leche, ni cómo calmar el dolor. Las enfermeras me ayudaban, pero pues sí fue algo muy
muy impactante, o sea, sí fue Yo algo creo que muy es uno de fuerte. los temas que después de un tiempo como que, o no sé si se olvidan o lo Sí. normalizan y Sí, nadie se te olvida. dice, es lo peor del mundo Sí. la lactancia, Yo, porque es como sí. ambivalente, es algo muy bonito y al mismo tiempo un reto. Sí, yo, o sea, ahora que, no sé, si alguien me pregunta, ¿y cómo te fue, no? Lo primero que les digo es, a ver, el primer día, prepárate para esto, ¿no? Porque sí es algo que a mí me hubiera gustado saber del primer día, porque eso no lo sabes. A lo mejor ya otros consejos de la lactancia, de que la cremita, o cómo No, le pero puedes aparte ir hay haciendo. expectativa y realidad. Sí, Entonces, bueno, es que en comparación con Dani, que dice, ella no estaba desinformada, yo al contrario, yo sabía todo lo que había que saber de la lactancia y es más, uno de mis objetivos era que no pasara una hora del nacimiento a que me las pegaran. Entonces, fue como que muy insistente porque a mí me separaron de ellas y como yo no sentía las piernas todavía por la cuestión de la anestesia y eso, no me dejaban encontrarme con mis hijas. Entonces yo era así como muy insistente de que quiero, es que yo les quiero dar pecho, es que yo les quiero dar pecho, pero de lo que esperas a lo que sucede es totalmente Claro, diferente, la expectativa totalmente es una realidad. nuevo. Yo también me preparé para la segunda y me volví a preparar para la tercera. Y fue diferente fue las tres. diferente. En las tres. Y saben que sí es un tema, ya lo hemos hablado muchas veces, que es un tema pendiente que tenemos que abordar, la lactancia. Y aparte de la lactancia, o sea, esta es la primera vez que tenemos obviamente a mamás con cuates, la lactancia en tándem. O sea, esa lactancia en tándem, ¿cómo es posible? No, si yo con una no podía, entonces ¿cómo le hacían? Un reto, yo me acuerdo, dice Dani, el primer día yo creo que te impacta porque son tantos sentimientos y tantas impresiones que se quedan muy grabadas y yo quiero aprovechar para agradecerle a mi hermana Donna en específico porque a ella le tocó ese turno. Las dos estuvieron conmigo, mis hermanas cuatas, pero a ella le tocó ese turno y a ella sí le permitieron estar conmigo y yo con una de mis bebas con la cesárea, con la otra mano deteniéndome en la cama y mi hermana agarrando a mi otra nena para ponérmelas al mismo tiempo porque el primer momento en que me las pegué fue bonito porque fue primero una y luego la otra. Pero cuando yo creo que ellas sintieron lo que era el hambre y el contacto empezaron a llorar al mismo tiempo. ¿Y cómo escoges? ¿Cómo escoges a cuál? ¿Estás de La acuerdo? primera disyuntiva. Yo no sé, o sea, las mamis que tienen hijos, ahora sí que tiempos diferentes, no van a tener ese conflicto que yo creo que nosotras vamos a tener siempre, de ser siempre muy cuidadosas, de no tener esas preferencias, que a veces no son preferencias, simplemente suceden que tú no tienes esa intención de, obviamente, generar esa no puedes injusticia, elegir, ¿no? O sea, en ese momento es como, Las no dos, puedo, los dos. las dos. Oigan, y si les preguntan, ¿y ella por qué? Ahora que ya están más grandes. A mí me ha pasado muy poco porque justo tengo mucho cuidado. Cuidas mucho eso. Sí, cuidado. yo igual, o sea, todos los momentos, vivencias, todo es los dos. O sea, no he procurado no hacer uno y que a lo mejor estaría padre dedicarle un momento a Solo una, a uno. porque aparte como es niño y niña, entonces estaría padre como tener un momento de chicas y un momento con mi hijo. Alguna vez te lo pregunté, ¿verdad? Sí. Y sí me dijo, no sé qué contestarte porque yo no tengo ese momento, yo no hago una diferencia con uno o con el otro, sino que siempre lo hacemos juntos. Todo es Bueno, juntos. pero ¿sabes qué? A mí lo que sí me pasa es que como yo las baño aún en la tinita, pues obviamente tengo que bañarlas primero una. Entonces ya es un acuerdo que un día baño a una primero y al siguiente día viceversa. Entonces cuando me quieren hacer esas preguntas de quién, ¿por qué a mí? Porque ayer bañaste una, Claro. aquí lo justo y ya se quedan muy tranquilas, así como que bueno, no es porque... Sí, claro, porque la demanda en ustedes, al contrario de nosotras que tenemos hijos escalonados, es que en el mismo momento tienen las mismas necesidades y nosotros ya podemos jugar un poco por la edad de espérame tantito, estoy atendiendo a tu hermana o espérame tantito, tu hermano necesita en este momento más mi atención, pero con ustedes, ¿cómo lo logran? O sea, ¿cómo logran separarlo también mentalmente? Porque la culpa siempre está presente, ¿no? Sí, a mí por ejemplo me gustaría regresar un poquito al tema del primer día. Que justamente esa expectativa que tenía yo de nacen y están contigo y les das pecho enseguida. En mi caso, pues fue diferente porque yo no les pude dar pecho como 15 días después. Wow. O sea, yo no me los pude pegar justo porque fueron prematuros. Entonces, el que ellos hicieran un esfuerzo por tomar leche directamente era muy peligroso y los bajaba de peso enseguida. Entonces, justo por eso era el tema de sacarme la leche para que ellos tuvieran sus mamilitas llenas. Y desde el inicio fue darles con biberón. De hecho, a la niña le tienen que dar lechita por sonda. Y por eso tardó como 15, casi 20 días en salir.
Entonces, Ay, sí qué fue delicia. un choque muy fuerte porque yo tenía otra expectativa, ¿no? Y como que yo no dimensionaba el que como iban a estar en incubadora, no iba yo a poder estar con ellos, no los iba a poder cargar. Y ahora como que sí me remueve un poquito la conciencia, ¿no? Porque digo, puta, a mí me hubiera gustado naciendo tenerlos ya conmigo y pegándolos y todo, ¿no? Pero sí es complicado, pues aceptarlo que no fue por decisión mía, Claro, era priorizar su salud Sí, en ese momento. sí, Qué claro. fuerte. Pero esa Sí. parte de soltar el control nos cuesta mucho trabajo. Sí. Y más cuando idealizamos, ¿no? Tanto la llegada de ellos es bien Sí. compleja. Aceptar que tiene que ser diferente, ¿no? Sí. No, mis respetos para ustedes. Sí, mis respetos. Y en tu caso, Excel, ¿qué fue algo que nunca te dijeron, nunca te aconsejaron, tú que ya estabas más envuelta en este mundo de los gemelos y que tú descubriste sola que sí te impactó, que dijiste, no estaba preparada para esto? Bueno, yo creo que más que otra cosa, aunque sí lo había visto, que cada hijo es diferente, mi papá siempre nos decía, a ver, no esperen tratos iguales, porque ninguno son iguales. O sea, los hijos son como los dedos de la mano, ¿no? Sí. Todos son diferentes y cada uno tiene su cualidad personal y tiene razón. Y yo lo veía con mis hermanas, pero mis hermanas la verdad es que sí son muy parecidas en el carácter y todo. Y yo no me esperaba que aunque ya tenía yo señales, pero volvemos a lo mismo, eres primeriza y muchas veces no sabes Sí. identificar. Sí. Yo les quiero contar, Isabela estaba ubicada del lado derecho de mi pancita y Valentina del lado izquierdo, y yo sabía perfectamente quién era la que se movía y cómo, porque era muy marcado. Isabela siempre ha sido como muy tranquilita, evita la fatiga, O sea, digamos sigue que igual. Ella sigue, o sea, ella tiene Tiene su su personalidad personalidad desde nacimiento. desde antes. Y Valentina, bueno, una estrella así, se acomodaba, ordenado. Y a Isabela también la empujaba. Bueno, Ajá. o sea, son cosas que desde la panza yo debí darme cuenta que, o sea, sí me daba cuenta, pero como te digo, no estaba yo tan preparada para recibir a personalidades tan diferentes al mismo tiempo y cómo con el paso de los días he tenido pues que irme adecuando a cómo tratar a una, cómo tratar a la otra, tratando de ser justa, tratando de ser equitativa, o sea, con personalidades tan diferentes en niñas, porque tú a lo mejor puedas decir, bueno, es que es totalmente diferente porque él es tu hermano y es niño, por eso actuó así, pero a ellas como les digo, ay, sí, Es complicado. o sea, para mí sí ha Sí. sido todos los días un reto la maternidad y el tratar de ser responsable en no crearles traumas, en no crearles un sentimiento de que es que mi mamá quiere más a mi hermana. Sí. O sea, eso sí he tratado, es mi objetivo de vida, el que ellas se sientan amadas por igual. Híjole, qué difícil. Sí, ha sido... Sí, qué difícil porque, o sea, nosotras como que con el primero fuiste más o menos empezando las etapas, ¿no? Pero ustedes es todo el tiempo las primeras etapas al mismo tiempo, ¿no? Siempre viendo a los dos, siempre viendo a los dos, y no es porque nosotros no lo hagamos, pero bueno, ya tienes un poco la experiencia con el primero y ya con el segundo pues vas un poco más aleccionada, por decirlo así, Claro. que siempre la primera vez, ¿no? Y por dos. Y por dos. Bueno, pues ya tenemos la masa. Esto debe de quedar más o menos así, firme, con la mantequilla y la harina. Y entonces le vas a agregar la nuez al gusto. A mí me gusta con mucha nuez. A mí también. A ustedes también. Qué rico. Y vamos a que quede una mezcla homogénea. Pero cuéntame, Sheila, ¿qué fue lo que más miedo te dio de este proceso, de esta noticia? ¿Cuáles fueron tus peores miedos en ese momento? Bueno, pues yo creo que es trillado porque todas las mamás primerizas, que sabemos que ya tenemos un ser dentro de nosotros, el primer miedo es que todo salga bien, que nuestro bebé esté sano, que esté marchando todo como debe de ser. Pero realmente les he de confesar que yo me sentía muy confiada. Yo no tenía miedo, ¿pueden Sí, creerlo? sí. Lo que es no saber lo que te espera, porque ahora lo veo y digo, o sea, ¿qué me pasaba? Qué No, ingenua. de verdad, qué Sí. ingenua, porque yo no sentía miedo, me sentía al contrario, muy confiada, porque, bueno, mis hermanas mayores, yo soy de una familia numerosa de 4 hermanos, Ajá. y mis hermanas mayores son guatas. Entonces yo decía, así como que pues si mamá pudo, Lo tenías un... claro una que yo voy a manera. poder, ¿no? Muy normalizado. O sea, y ahora digo, no, bueno, ¿en qué estaba pensando? O sea, no, bueno, Sí, mamá. sí, no, bueno, ella, wow, mil. Porque aparte primeriza. Primeriza, ¿no? Y aparte, les cuento que en esos tiempos, mis hermanos tienen 51 años,
Es más, su doctor, que ni siquiera era un ginecólogo en ese entonces, era un doctor general, le decía a mi mamá que había perdido la cuenta. O sea, le decía, maestra, es que esa panza no es del tiempo que usted me dice. Claro. ¿Qué les quiero decir? Que No él no sabía. sabía que eran gemelas. Claro. Hasta que pasó el tiempo y mi mamá muy necia diciéndole, no, son tantas semanas, yo lo sé, ¿no? Entonces el doctor, ya por fin mis papás dieron permiso que les dieran, antes eran radiografías. Ya ven que eso pues influye negativamente en el bebé y por eso no querían hacer la radiografía, pero pues ya pasó tanto el desfase del tiempo a la panza que pues aceptaron y se dieron cuenta que eran 2. Entonces yo decía, no, bueno, si en ese entonces, con las limitaciones médicas que había, sin tanta ayuda, sin tanta información, porque ustedes estarán de acuerdo que ahora es la era de la información. Sí. Entonces yo me sentía muy confiada y aparte decía, bueno, si mi mamá hace 50 años pudo, Pudo. primeriza, y luego al año llega mi hermano, no, ¿Se dijiste pan comido? sí, Cualquier día. no, que está facilísimo. El que sigue. De verdad, yo decía, no, y si hubiera sido 3, pues yo también. No, bueno, no sentía miedo. O sea, la verdad es que ahora digo, qué equivocada estaba. Y bueno, tocando ese tema, Dani, ¿qué fue lo que nadie te dijo? Porque me imagino que, o sí tenías amigas que ya habían tenido, o personas cercanas, embarazos gemelares. No, en mi familia de hecho nadie es gemelo. O sea, ahí sí fue como la novedad, porque justamente como fue tratamiento, pues es algo que no está en la familia, ¿no? No está en los genes de nadie. Y entonces, pues sí fue como un proceso un poquito tal vez desinformado de lo que era tener gemelos, ¿no? Pero pues no, yo creo que todo bien. Todo bien. Siguen vivos. Han sobrevivido. Sí, fuimos y ya Lejos, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, por ejemplo, realmente yo no tenía como alguien cercano que hubiera estado embarazado recientemente. O sea, ninguna amiga había tenido o ha tenido bebés, ni de mis primas que pues sí han tenido sus hijos, pero pues no son como tan cercanas como para platicar, ¿no? Sí, Oye, me ha pasado esto, ¿cómo va tu embarazo? O sea, no es como una plática que estuviera muy presente al momento que yo pues ya iba a tener a los bebés. Y por ejemplo, a mí sí me agarró muy en curva el tema de la lactancia. O sea, el día que nacieron yo ahí me enteré todo lo que... ¿Cómo crees? Todo, o sea, porque para mí fue un dolor horrible. Mi mamá tampoco no me había dicho nada sobre la lactancia, porque pues para ella fue como un poquito complicado el tema de la lactancia. De hecho, a mí no me dieron leche de pecho, entonces iba a solas, así, O sea, ¿sí lactaste a los cuates? Sí, les di por 3 meses, pero pues sí, el primer día sí estuvo súper rudo. Sí, ya, y, yo recuerdo. y que también, pues ahora me doy cuenta y agradezco un poquito el contexto en el que nacieron, porque pues, realmente yo sí les debo mucho agradecimiento a las enfermeras, que en ese momento, porque aparte como era pandemia, tampoco podía estar mi mamá ahí. Mi mamá no estuvo, o sea, el día que nacieron Fueron los que te guían. Ajá, o sea, ella hace cuenta que estuvo ahí un ratito, pero ya cuando empezó como todo el tema, ya estaba pues el papá, y entonces ya mi mamá estaba afuera y éramos las enfermeras y yo, y pues Roger que no, Sí, realmente claro. no sabía. Tampoco había lactancia. Nada. Sí, no, o sea, estábamos así novatos Sí. totalmente. Y entonces, pues yo obviamente se me empezaron a llenar los pechos, y fue un proceso súper doloroso. Yo no sabía cómo extraer la leche, ni cómo calmar el dolor. Las enfermeras me ayudaban, pero pues sí fue algo muy impactante, o sea, sí fue Yo algo creo que muy es uno de duro. los temas que después de un tiempo como que, o no sé si se olvidan o lo Sí. normalizan y nadie te Se dice, es lo peor del mundo Sí. la lactancia, Yo, porque es como sí. ambivalente, es algo muy bonito y al mismo tiempo un reto. Sí, yo, o sea, ahora que, no sé, si alguien me pregunta, ¿y cómo te fue, no? Lo primero que les digo es, a ver, el primer día, prepárate para esto, ¿no? Porque sí es algo que a mí me hubiera gustado saber del primer día, porque eso no lo sabes. A lo mejor ya otros consejos de la lactancia, de que la cremita, o cómo No, le pero puedes ir aparte hay haciendo. expectativa y realidad. Sí, Entonces, bueno, es que en comparación con Dani, que dice, ella no estaba desinformada, yo al contrario, yo sabía todo lo que había que saber de la lactancia y es más, uno de mis objetivos era que no pasara una hora del nacimiento a que me las pegaran. Entonces, fue como que muy insistente porque a mí me separaron de ellas
y como yo no sentía las piernas todavía por la cuestión de la anestesia y eso, no me dejaban encontrarme con mis hijas. Entonces yo era así como muy insistente de que es que yo les quiero dar pecho, es que yo les quiero dar pecho, pero de lo que esperas a lo que sucede es totalmente diferente, expectativas totalmente de la realidad. nuevo. Yo también me preparé para la segunda y me volví a preparar para la tercera. Y fue diferente fue las tres. diferente. En las tres. Y saben que sí es un tema, ya lo hemos hablado muchas veces, que es un tema pendiente que tenemos que abordar, la lactancia. Y aparte de la lactancia, esta es la primera vez que tenemos obviamente a mamás con cuates, la lactancia en tándem. O sea, esa lactancia en tándem, ¿cómo es posible? No, si yo con una no podía, con dos como le hacían. Un reto, yo me acuerdo, dice Dani, el primer día yo creo que te impacta porque son tantos sentimientos y tantas impresiones que se quedan muy grabadas y yo quiero aprovechar para agradecerle a mi hermana Donna en específico porque a ella le tocó ese turno. Las dos estuvieron conmigo, mis hermanas cuatas, pero a ella le tocó ese turno y a ella sí le permitieron estar conmigo y yo con una de mis bebas con la cesárea, con la otra mano deteniéndome en la cama y mi hermana agarrando a mi otra nena para ponérmelas al mismo tiempo porque el primer momento en que me las pegué fue bonito porque fue primero una y luego la otra, pero cuando yo creo que ellas sintieron lo que era el hambre y el contacto empezaron a llorar al mismo tiempo. ¿Y cómo escoges? ¿Cómo escoges a cuál? ¿Estás de acuerdo? La primera disyuntiva. Yo no sé, o sea, las mamis que tienen hijos, ahora sí que escalonados, diferentes, no van a tener ese conflicto No. que yo creo que nosotras vamos a tener siempre, Sí, de ser siempre muy cuidadosas, de no tener esas preferencias que a veces no son preferencias, simplemente suceden que tú no tienes esa intención de, obviamente, generar no puedes elegir, o sea, en ese momento es como, Las no dos, puedo, los dos. las dos. Oigan, y si les preguntan, ¿y ella por qué? Ahora que ya están más grandes, A mí me ha pasado muy poco porque justo tengo mucho cuidado. cuidas mucho eso. Sí, cuidado. yo igual, o sea, todos los momentos, vivencias, todo es los dos. O sea, no he procurado no hacer uno y que a lo mejor estaría padre dedicarle un momento a Solo uno, uno. porque aparte como es niño y niña, entonces estaría padre como tener un momento de chicas y un Sí. momento con mi hijo. Alguna vez te lo pregunté, Sí, ¿verdad? sí. Y sí me dijo, no sé qué contestarte porque yo no tengo ese momento, yo no hago una diferencia con uno o con el otro, sino que siempre lo hacemos juntos. Todo es Bueno, pero juntos. ¿sabes qué? A mí lo que sí me pasa es que como yo las baño aún en la Tina. tinita, pues obviamente tengo que bañarlas primero uno ahí. Entonces ya es un acuerdo que un día baña una primero y al siguiente día Ok. viceversa. Entonces cuando me quieren hacer esas preguntas de quién, ¿por qué a mí? Porque ayer bañaste una, Claro, y claro. aquí lo Sí. lo justo y ya se quedan muy tranquilas, es como que bueno, no es porque Sí, claro, porque la demanda en ustedes, al contrario de nosotras que tenemos hijos escalonados, es que en el mismo momento tienen las mismas necesidades y Exactamente. nosotros ya podemos jugar un poco por la Sí, edad claro. de espérame tantito, estoy atendiendo a tu hermana o espérame tantito, tu hermano necesita en este momento más mi atención, pero con ustedes, ¿cómo lo logran? O sea, ¿cómo logran separarlo también mentalmente? Porque la culpa siempre está presente, ¿no? Sí, a mí por ejemplo me gustaría regresar un poquito al tema del primer día, que justamente esa expectativa que tenía yo de nacen y están contigo y les das pecho enseguida. En mi caso pues fue diferente porque yo no les pude dar pecho como 15 días después. O sea, yo no me los pude pegar justo porque fueron prematuros, entonces el que ellos hicieran un esfuerzo por tomar leche directamente era muy peligroso y los bajaba de peso enseguida. Entonces, justo por eso era el tema de sacarme la leche para que ellos tuvieran sus mamilitas llenas. Y desde el inicio fue darles con biberón. De hecho, a la niña le tienen que dar lechita por sonda. Y por eso tardó como 15, casi 20 días en salir. Entonces, Ay, sí qué fue bestia. un choque muy fuerte porque yo tenía otra expectativa, ¿no? Y como que yo no dimensionaba el que como iban a estar en incubadora, no iba yo a poder estar con ellos, no las iba a poder cargar. Y ahora como que sí me remueve un poquito la conciencia, ¿no? Porque digo, también me hubiera gustado naciendo tenerlos ya conmigo y pegándolos y todo, ¿no? Pero sí es complicado, pues aceptarlo que no fue por decisión mía, Claro, era priorizar su salud Claro, en ese momento. Sí, Qué claro. suerte. Pero esa Sí. parte de soltar el control nos cuesta mucho trabajo. Sí. Además, cuando idealizamos, ¿no? Tanto la llegada de ellos es bien Sí. compleja. Aceptar que tiene que ser diferente, ¿no? Sí. Con los respetos para ustedes. Sí, mis respetos. Y en tu caso, Chel, ¿qué fue algo que nunca te dijeron, nunca te aconsejaron, tú que ya estabas más envuelta en este mundo de los gemelos y que tú descubriste sola que sí
sí te impactó, que dijiste, no estaba preparada para esto? Bueno, yo creo que más que otra cosa, aunque sí lo había visto, que cada hijo es diferente, mi papá siempre nos decía, a ver, no esperen tratos iguales, porque ninguno son iguales. O sea, los hijos son como los dedos de la mano, ¿no? Sí. Todos son diferentes y cada uno tiene su cualidad personal y tiene razón. Y yo lo veía con mis hermanas, pero mis hermanas la verdad es que sí son muy parecidas en el carácter y todo. Y yo no me esperaba que aunque ya tenía yo señales, pero volvemos a lo mismo, eres primeriza y muchas veces no sabes identificar. Sí. Yo les quiero contar, Isabela estaba ubicada del lado derecho de mi pancita y Valentina del lado izquierdo, y yo sabía perfectamente quién era la que se movía y cómo, porque era muy marcado. Isabela siempre ha sido como muy tranquilita, evita la fatiga, o sea, Digamos sí, igual. Ella sigue, o sea, ella tiene su personalidad desde el nacimiento. desde antes. Y Valentina, bueno, una estrella así, se acomodaba, me daba. Y a Isabela también la empujaba. Bueno, o sea, son cosas que desde la panza yo debí darme cuenta que, o sea, sí me daba cuenta, pero como te digo, no estaba yo tan preparada para recibir a personalidades tan diferentes al mismo tiempo y cómo con el paso de los días he tenido pues que irme adecuando a cómo tratar a una, cómo tratar a la otra, tratando de ser justa, tratando de ser equitativa, o sea, con personalidades tan diferentes en niñas, porque tú a lo mejor puedas decir, bueno, es que es totalmente diferente porque él es tu hermano y es niño, por eso actuó así, pero a ella es como les digo, ay, sí, es complicado. O sea, para mí sí ha sido todos los días un reto la maternidad y el tratar de ser responsable en no crearles traumas. No crearles un sentimiento de que es que mi mamá quiere más a mi hermana. O sea, eso sí he tratado, es mi objetivo de vida, el que ellas se sientan amadas por igual. Híjole, qué difícil. Sí, ha sido. Sí, qué difícil porque, o sea, nosotras como que con el primero fuiste más o menos empezando las etapas, ¿no? Pero ustedes es todo el tiempo las primeras etapas al mismo tiempo, ¿no? Siempre viendo a los dos, siempre viendo a los dos, y no es porque nosotros no lo hagamos, pero bueno, ya tienes un poco la experiencia con el primero y ya con el segundo pues vas un poco más aleccionada, por decirlo así, que siempre la primera vez, ¿no? Y por dos. Y por dos. ¿Quieres? Bueno, pues vamos a seguir con las galletas. Ya una vez está la masa, van a tomar bolitas, vas a tomar una bolita así, Cristian, y bueno, la vas a hacer bolita, mejor dicho. Y con tu dedo le vas a oprimir un poquito así, le vas a presionar para que se haga como un huevito. Ok. Un huequito, perdón. Como una orejita. Ándale, como una orejita. Y ya las vas acomodando ahí, ¿sale? Y así las vamos a terminar y de ahí se van al horno. Pero ya huele rico, ya está el horno prendido. Muy bien. Y bueno, a ver, cuéntanos, Dani, si pudieras decirle a tu versión del pasado, a esa mamá primeriza que se acaba de enterar del embarazo múltiple, ¿qué le dirías? Pues yo creo que definitivamente que te relajes, o sea, porque a veces uno está tan metido en hacerlo perfecto, en que la lactancia tiene que ser maravillosa y por tanto tiempo, y entonces a veces como que ese choque de expectativa-realidad te genera mucha culpa, ¿no? Y entonces vas llevando bueno, no solo tu embarazo, sino vas llevando ya tu crianza, tu maternidad, pues como con muchas culpas, que la verdad son absolutamente innecesarias, pues no te sirve de nada. O sea, desde mi punto de vista no te sirve tener culpa porque no le di pecho un año. O sea, son cosas que pasan y tu hijo al final está bien, está feliz. Y entonces todo ese tiempo tú ya te estuviste martirizando porque no hiciste las cosas bien, porque a lo mejor a la papilla le pusiste sal, ¿no? Es lo que platicamos hace ratito. Pero pues no pasó nada. Entonces, para mí sí es como súper importante mencionar que sí te tienes que relajar, que no quieras cumplir con los estándares, ni que vemos a veces muchos videos en redes de mamás perfectas, y entonces tú te creas esa idea de que la alimentación complementaria tiene que ser así. Y si tú un día no puedes cumplir con eso, ya te sientes mal. Entonces sí creo que es muy importante relajarte, fluir. Va a haber días buenos que lo vas a hacer súper bien. Van a haber días que te vas a sentir la peor mamá. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó, pero pues yo sí tuve la experiencia de que se me cayó el bebé de la cama. Sí, yo también. ¿No? Y entonces, A mí también. Ya me hizo un video. eso me hubiera gustado saberlo, ¿no? Eso sí me gustaría decir a mi yo del pasado. Que tengas así la extrema precaución de no dejarlos arriba de la cama
o en su cunita y tú pensando que no se giran, que no se mueven, que no se empujan y hasta que se caen descubres que lo saben hacer. Pero bueno, es algo que pasa, o sea, y digo, si tu bebé no se lastima, pues ya, relájate. Es algo que nos pasa realmente a muchas mamás y pues que no te tiene que carcomer esa culpa porque tuviste un error. Y tú, Michelle, ¿qué sabes hoy que te gustaría decirlo como consejo que nadie nunca te había dicho, que lo fuiste descubriendo a lo largo de tu maternidad? Híjole, qué pregunta tan difícil. Pero yo creo que ahora que sabemos todas las metidas de pata que puede uno hacer, obviamente sin intención y tratando siempre de exigirnos perfección y de todo, es hazle caso a tu instinto. Hazle caso a tu instinto y si tu corazón en algún momento te late para algún lado, para allá debes de ir. Porque, híjole, hay muchas opiniones de tus suegros, tus hermanas, tus amigas, tu esposo, que eso también es algo monumentalmente importante que a una tiene mucha influencia sobre ti, sobre todo si eres primeriza, o al menos así me pasó a mí. Entonces, no quieres romper la expectativa de las otras personas y te exiges mucho el estar a la altura. Y hay veces que por escuchar ese tipo de opiniones, de comentarios, que todas son bien intencionadas porque son gente que te aprecia, que quiere mucho a tu bebé, pero a fin de cuentas vienen desde su época, desde su circunstancia, desde su propia realidad, que no es la misma que la tuya. Entonces, antes de escuchar todo eso, que es bienvenido y que yo agradezco mucho cada consejo que me han dado, porque pues ha sido en algunos casos muy, muy importante y muy benéfico y muy útil, pero yo creo que sí pensaría en primero, aunque soy primeriza y aunque no conozco la mayoría de las cosas, hacerle caso al instinto. Y yo creo que eso te va a asegurar no tener tanta culpa, porque tu instinto siempre va así del amor por tu hijo y del amor porque estén bien, porque estén felices, sobre todo. Sí. Entonces yo pienso que eso sería. Ok. Muy bien. Sí, aguas. 15 minutos, es rápido. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos, por ejemplo, en la convivencia de por ejemplo, de tus cuatas o de alguien más que tiene cuates? ¿Qué nos podrías decir una desventaja, por así decirlo? Pues yo lo que veo en la experiencia de mis nenas es que aunque van desarrollando cualidades, personalidades, temperamentos muy individuales, como su nombre lo indica, muy personales, también en ciertas ocasiones noto que alguna de ellas espera la respuesta de la otra para responder lo mismo. Y en algunas otras ocasiones, al contrario, o sea, se impone y yo quiero el color azul, ¿no? Por ejemplo, y no me importa lo que diga nadie. Y eso también está padre, porque aunque han vivido y crecido desde siempre juntas, en algún momento, aunque a veces se esperan a ver qué dice la hermanita y como que sigue la corriente una de ellas, hay veces que ha destacado su propia personalidad y su propio gusto, y eso me encanta, y en eso ayuda mucho la escuela, porque el primer año que las metí a nursery fueron juntas, y eso estuvo genial porque pues de la casa a un lugar externo a mí me pareció, para mí fue muy tranquilizante el saber que estaban juntas. Eran muy pequeñitas. Y aparte en la escuela, esa es otra cosa que me decidió a meterlas en la escuela en la que van, es que una de mis primas que amo y adoro y conozco de toda la vida estaba ahí. Entonces, pues, claro. Sí. Y ya cuando pasaron a su siguiente nivel, hubo la normatividad de separarlas, y creo que eso las ha ayudado enormemente, porque también se ven con más gusto. Cuando se encuentran, se ven con más gusto, porque no crean, o sea, es muy padre y crecen y se aman y se adoran, pero también hay veces que no, que a mi casita, como no sé, todos los hermanos, como todos los hermanos, tienen su espacio, y eso me parece padre porque también han generado sus propias amistades en su propio salón, con su actividad y su personalidad como más propia, más individual, aunque se escuche como raro y las propias palabras se contrapongan. El ser mamá de cuates y de que ellos permanezcan o ellas permanezcan todo el tiempo juntas, a veces puede ser un reto el fomentarles su identidad, que sea única, que sea diferente, y que está bien que sea diferente de la hermana. ¿Me explico? Claro. Sí. Eso yo creo que sí sería un punto que las mamitas deberíamos de tomar en cuenta y no asustarnos o no decir, yo nunca las voy a separar.
porque eso también les da su individualidad, su personalidad, un crecimiento espiritual, de carácter y de muchos otros sentidos. Y yo creo que a la fecha he tenido hasta cierto punto suerte en el sentido de que les han gustado las mismas cosas, que van a natación y que van a piano y eligieron piano las dos, y eso a mí me facilita la vida un poco como mamá, Claro. porque las llevo a las mismas actividades casi en los mismos horarios, pero estoy consciente que quizá en su crecimiento vayan a haber gustos diferentes y eso también yo lo aplaudo, sí, desde luego. Sí, eso está muy bonito. Y la verdad es que pues sí es complicado cuando, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que por ejemplo veo que uno se desenvuelve en una cosa y uno a lo mejor dice, ay, es que yo también quiero que el otro haga lo mismo, pero pues es que son personas diferentes y a pesar de que están criados en el mismo contexto, sí tienen cosas distintas que uno de repente te choca, ¿no? O si uno destaca más en, no sé, un ejemplo, o en el futuro, ¿no? Uno destaca más en español y el otro en matemáticas. Y entonces uno como que no entiende de por qué uno sí y el otro no, pero pues es que son personas distintas, tienen formas de pensar diferentes y sí conviven y crecen bajo mi misma educación, pero al final ellos tienen su personalidad y eso está padre que lo fomenten en la escuela. Porque yo a veces yo no entendía al principio por qué los van a separar. Yo quería que fueran juntos Siempre. para que se acompañaran y como que hicieran esta complicidad, ¿no? Pero tienen toda la razón en que deben de desarrollarse cada quien su personalidad, ¿no? Y a veces, no sé, un hermano con otro puede competir, ¿no? Si vas en lo mismo, yo hice mejor que tú, o a mí me fue mejor en tal actividad, y eso no está bonito, ¿no? Que haya como esa competencia entre hermanos, sobre todo que son de la misma edad. En este caso, bueno, son niño y niña y cada quien tiene sus preferencias, pero pues sí me gusta que sean distintos y que se fomente el que cada quien se desarrolle diferente. Y para mí sí es un poquito complicado ahorita porque ya la niña quiere actividades distintas que el otro, y entonces sí llega un momento en el que yo me tengo que partir si llevo una ballet y luego el otro quiere fútbol o una ya no se quiere quedar tanto tiempo en la escuela y el otro sí se quiere quedar al taller. Entonces ahí sí es como un reto de horarios que de pronto sí me pongo un poco histérica porque no sé cómo Darle ¿cómo gusto a los hacerlo? dos, Sí, claro. sí, porque los dos tienen derecho. Me pasa a mí Sí. con las dos chiquitas, una sale 2:15 y otra 3:15 de talleres. Y entonces traigo a una, la dejo comiendo y me voy por la otra o mando por la otra. Pero, ¿qué pasa? Que la otra ya me demanda y me dice, no, quiero que vayas tú por mí. Claro. Porque siempre está Y luego la ahí. otra puede decir, ¿y Ah, por qué sí, me dejas? Claro, sí, claro. es Bueno. súper complicado también otros temas de verdad. Pero vamos a sacar las galletas porque se nos van a quemar. Se van a quemar. Sí, les digo que parecen que están crudas, Pero no. ¿Estás grabando? Sí. Qué rico. Bueno, entonces ya que están así, se van a meter súper calientes para que se les pegue El azúcar glass. No, ya es chef experta y todo. Sí, ¿no? sí, No es sí, cierto, se no es nota, cierto. se nota. Sí. No seas malita, Cris, pásame el bowl ese, bueno, el tachoncito, y ahí los vamos a ir poniendo. Cuando heredas los poderes de las mamás, ¿no? Que no se queman. Yo creo que es la normal, las abuelas. Las abuelas, Sí, mi La abuela. volteada de la tortilla ahí. Y entonces así calientes se meten azúcar glass, ya ni les enseñé estos azúcar glass, y se bañan, y como están calientes, pues se les va a pegar. Los rico. secretos. Es el secreto, si la pasan Tiene que estar fría, caliente. ajá, tiene que estar caliente, si dejan que se enfríe no se le va a pegar. Ya sabíamos la amiga. Sí, todos los días yo los hago. Diario. Sí, ahí me ven haciendo las. Aparte están bonitas como para regalarlas ahora el 14 de febrero. Sí. Buena idea. De hecho ese es el punto. Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro video. Ya están las galletitas. Este es un ejemplo de lo que pueden hacer. Ahorita voy a seguir embolsando para que cada una se lleve sus galletas. Son muy fáciles, acuérdense. Y muy ricas. Ahora apenas se van a probar. La verdad sí. Oye, ahí fue trampa. ¿No podíamos mostrarles algo antes? Claro, no, sí están muy buenas. Están muy ricas. Pero bueno, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por estar aquí. Valoramos mucho tu presencia. Si esto te resonó, acuérdate, compártelo con alguien más. Y quiero recalcar que este San Valentín es para las amigas que acompañan y que comparten, por ejemplo, nosotras. Tratar de hablarnos con la verdad, aunque a veces resulte un poco incómodo. Así es. Y pues también acordarse que la maternidad se sobrevive juntas, ¿no, chicas? Sí. Así es, y que cada maternidad es distinta, definitivamente. Y cada hijo, o sea, Sí.
Gracias. No, gracias a ustedes por estar. No, gracias por invitarnos. Y ya quiero garitas. Coman. Esta que seguro hizo Cris. No, la de Cris es la que la roca, mira. Dime que lo hizo Chris sin decirme. Sí. Oigan, creo que no la voy a impulsar porque se les va a pegar. Oye, sigue grabando, ¿eh? Oigan, claro ejemplo de que, bueno, no soy tan buena en la cocina, pero se hizo el mayor esfuerzo por ustedes. Son buenísimas. Sí. Qué rico. Súper fáciles. Prácticas. Mis hijas aman hacer estas galletas. Como 3 ingredientes. Harina, nuez y mantequilla. Ah, bueno, Y y el azúcar. azúcar. 4. Está súper bien. 10 de 10. Excelentes. Feliz día de San Valentín. Felicidades San Valentín. Cuéntenos qué tal, cómo lo festejan con sus amigas. ¿Cómo le hacen para festejar San Valentín con pareja y los hijos? ¿Cuándo festejamos? Ya festejamos. Bueno,